Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos catequistas, vamos a meditar el capítulo 10 del Directorio para la Catequesis de este año 2020 que nos regaló el Papa Francisco. Y el título es La catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, que va desde el número 319 a 393. Es un capítulo largo y es un capítulo semejante a aquel que vimos sobre la catequesis en las personas. Aquí este capítulo lo que hace es mostrarnos distintos panoramas culturales, distintos ambientes, distintas situaciones, y cómo efectivamente los catequistas o la catequesis, tiene que adaptarse, así como se adapta a las personas en sus distintas circunstancias. Aquí vamos a ver justamente las circunstancias. Lo que pasa es que justamente abunda bastante en describir un poco estas circunstancias, por eso lo veremos rápidamente, ya que los catequistas que se encuentran en esa situación, en ese ambiente, en esas circunstancias, los conocen bien, ¿no? Y aquellos que quizá vienen de otro lugar, de otro ambiente, de otra situación, justamente tendrán que conocer ese ambiente, esas situaciones, esas circunstancias para poder formar a los jóvenes, para poder catequizar, para poder evangelizar, ¿no? Teniendo en cuenta esa situación peculiar en la que viven inmersos aquellas personas, ¿no? El primero de los títulos es la catequesis en situación de pluralismo y complejidad, ¿no? Y hace una visión general, del mundo de hoy, como estamos en un ambiente globalizado, en los cuales los medios de comunicación tienen una importancia muy grande, ¿no? En esta situación, en este mundo más o menos globalizado, hablando así en general, vemos un gran pluralismo cultural y religioso, ¿no? Y concretamente, después ya se dedicará a hablar un poquito más específicamente, pero en algunos lugares el ambiente es un ambiente ecuménico, donde el catolicismo vive con otras religiones cristianas, o multirreligioso. También encontramos una cultura relativista, sincretista, ¿no? Con visiones a veces secularistas y cerradas a la trascendencia. Nos vuelve a recordar el directorio que siempre es oportuno recorrer este camino de la catequesis en todos los ambientes con esta perspectiva sinodal, ¿no? O sea, tomar esta metodología para conseguir o procurar una evangelización participativa. Dice el directorio que son nuevos desafíos, porque hoy la información satura muchas veces a las personas, una información que muchas veces es superficial en las cuestiones morales, y la gente no sabe cuál es la información segura, ¿no? También en materia de educación, hoy por hoy es necesario enseñar a pensar críticamente, ¿no? Justamente por esta información también tan brutal que nos llega, esta avalancha, este alud de información. Hay que tener pensamiento crítico, ¿no? Y en la educación, en todos los ámbitos, hay que ofrecer valores firmes, ¿no? Tenemos que saber interpretar estos cambios culturales y llevarlo con alegría, porque este es nuestro ambiente, esta es nuestra vida, este es nuestro lugar, ¿no? Entonces
más que deprimirnos por los cambios, tenemos que tomarlos, como decíamos, como desafíos y con mucha alegría. Tenemos que llegar a estos nuevos areópagos modernos. Además, la Iglesia, en este sentido, con este pensamiento siempre tan de Cristo, tan positivo, examina cada cosa y se queda o rescata lo bueno, ¿no? Por eso también estos ambientes tendrá que descubrir nuevas formas de formular el carisma, ¿no? O sea, esa comprensión de las verdades esenciales del cristianismo, sabiéndolo adaptar a estas distintas mentalidades. El directorio hace referencia, por un lado, al contexto urbano y por otro lado al contexto rural, ¿no? El contexto urbano de las grandes ciudades, de las grandes concentraciones, ¿no? Donde es bastante despersonalizado, aunque dice el directorio se encuentra en espacios de oración, comunión. Para los habitantes urbanos hay que buscarlos, hay que crearlos. En cambio, la cultura campesina guarda muchos valores que a veces no se aprecian en la sociedad de consumo, ¿no? Como la sencillez, la sobriedad en el estilo de vida, la acogida y la solidaridad en las relaciones sociales, interpersonales, ¿no? El sentido del trabajo, de las fiestas, del cuidado de la creación. En fin, todo esto, evidentemente, en este ambiente es muy oportuno aprovechar este modus vivendi, ¿no? De la cultura campesina. También donde justamente se viven la cultura tradicional y se reservará una especial atención a esas tradiciones, esas diversidades culturales, ¿no? Por ejemplo, con los pueblos indígenas o también llamados aborígenes o nativos, con sus propias costumbres, aprovecharlas y convertirlas, mejorarlas, en fin, enseñar como hacía Jesús, ¿no? Que justamente enseñaba de la manera que pudieran entender los interlocutores, ¿no? Él dice siempre, examina esas culturas a la luz del Evangelio. El directorio nos invita a aprovechar la piedad popular, ¿no? Porque efectivamente la catequesis cuida la fuerza evangelizadora de la piedad popular, integrando las expresiones que tienen, ¿no? Esas manifestaciones de piedad en tantos lugares y tan diferentes. Hacen especial mención a las peregrinaciones que se hacen en los diversos lugares, o los santuarios que se encuentran en los diversos lugares, lugares muy propios para la catequesis, en fin. Ya pasa al título 2, que se llama Catequesis en contexto ecuménico y de pluralismo religioso. Entonces, cuando efectivamente la catequesis se desarrolla en un contexto, un ambiente ecuménico, habrá que formar, habrá que enseñar, habrá que evangelizar para que los católicos participen en el ambiente ecuménico, sobre todo con su oración, ¿no? Para prepararlos también para que sepan exponer la doctrina de la fe católica con claridad, con caridad también, ¿no? Para que sepan presentar de manera correcta las enseñanzas también de las otras iglesias, destacando siempre lo que nos une y explicando en breve repaso histórico lo que nos divide, ¿no? Es una oportunidad justamente para cultivar la propia identidad católica, ¿no? Y siempre en esos lugares se compartirán experiencias de colaboración, ¿no? Que siempre son tan enriquecedoras entre los católicos y otros cristianos, que será también muchas veces un medio, un complemento para la catequesis. Después, respecto de la catequesis en relación con el hebraísmo, dice el directorio que, recuerda ese rico patrimonio común que tenemos con el pueblo hebreo, y que para los cristianos el judaísmo no se puede considerar simplemente como otra religión, ya que el cristianismo tiene raíces judías y las relaciones entre ambas
tradiciones son únicas. Jesús fue un judío que se sentía en casa siguiendo la tradición judía de su tiempo, ¿no? Y fue formado marcadamente con este ambiente religioso. Sabemos que también que la palabra de Dios tiene su expresión histórica en la Torá, que el Nuevo Testamento, es parte integrante de la única Biblia cristiana, y que la nueva alianza, no sustituye la antigua alianza de Dios con Israel, sino que la presupone. El directorio nos habla de la catequesis en el contexto de otras religiones, ¿no? Y nos dice lo que es vivir la fe en condiciones de minoría, y como decíamos antes, habrá que reforzar la identidad de los creyentes, habrá que ayudarlos a crecer en discernimiento, ¿no? Se procurará evidentemente que adquieran impulso misionero, que colaboren también con todo lo que tiene que ver con nuestras religiones, ¿no? Por ejemplo, el diálogo amable y cordial, y donde sea posible el anuncio explícito del Evangelio, donde justamente también se permita en algunos lugares, ni siquiera se permite hablar del Evangelio, no se permite ni siquiera usar una cruz, ¿no? Realmente es muy triste. Y justamente con relación al Islam, por ejemplo, recuerda el directorio que la Iglesia favorece el conocimiento mutuo y el encuentro con los musulmanes para evitar justamente generalizaciones superficiales y que muchas veces son dañinas también. Respecto de la catequesis en el contexto de los nuevos movimientos religiosos, un poco lo mismo, ¿no? O sea que la obra catequética hará resaltar los elementos, como que es el querigma, ¿no? Acogida, cercanía con las personas que sufren, enseñando siempre la Sagrada Escritura, ¿no? Y también invita a tener en cuenta los símbolos, gestos y ritos de la liturgia y de la piedad popular, el tercer título hace referencia a la catequesis en contextos socioculturales, y la primera es la catequesis y la mentalidad científica. Entonces, evidentemente, quien vaya a catequizar en este ambiente, tendrá que conocer la relación que existe entre la ciencia y la fe, ¿no? Y sabrá también resolver esos aparentes conflictos que a veces se presentan entre el conocimiento científico y algunas enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Aprovecharemos para valorar el testimonio de tantos científicos cristianos que ha habido en la historia, así que efectivamente, así en ese ambiente habrá que tener ese conocimiento para poder llegar a esas personas. Aquí les recomienda que los catequistas conozcan los principales documentos del magisterio justamente sobre la relación entre fe y razón, entre teología y ciencia. Hace referencia directamente también el directorio a la catequesis y la cultura la cultura digital, y hace primero una introducción general, por eso me confundí. Hace una introducción general hablando de algunas características generales de esta cultura actual que ha cambiado claramente el modo de comunicar, el modo de aprender, el modo de informarse, incluso de entrar en relación con los demás, ¿no? También esta nueva cultura nos ha dado un nuevo lenguaje que además es todo esto a escala global. El directorio lo presenta como una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro, intercambio, así como también de acceso a la información y al conocimiento que está allí para que la gente acceda, ¿no? Este ambiente digital es también un territorio a veces de soledad, de manipulación, de explotación, de violencia, también enuncia lo que es la dark web, ¿no? Esa web oscura, peligrosa, ¿no?
Y bueno, y también dice el directorio que allí uno puede encontrar esos riesgos de dependencia, de aislamiento, que va en detrimento de las relaciones interpersonales, ¿no? Existe en ese ambiente el ciberacoso, la pornografía, la explotación de las personas, las noticias falsas, ¿no? Visiones distorsionadas de la realidad, ¿no? Entonces por eso, bueno, habrá que estar formado, evangelizado, para poder vivir en este ambiente, ¿no? Que estamos llamados a llevar allí el Evangelio. Tenemos a los nativos digitales y a los inmigrantes digitales, aquellos que han nacido allí, aquellos que están enterando. En la catequesis a veces pasa en los niños y los padres. Los niños ya manejan la tecnología, los padres a veces no, y bueno, también es oportunidad para la integración, ¿no? Padres, hijos, los hijos que enseñan a los padres que aprovechan las enseñanzas de los hijos, y a veces justamente con herramientas adaptadas para la catequesis, ¿no? Todo lo digital y sus instrumentos, dice el directorio, son medios poderosos para encontrar formas de transmisión de la fe. Bueno, entonces más adelante se refiere, bueno, a la importancia que hay que dar contenido, que los contenidos, decíamos que era una alud, una marabunta, muchísima. Bueno, hay que dar jerarquía, hay que enseñar, hay que distinguir, hay que ver lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que es verdadero, lo que es falso. Bueno, están las redes sociales, dice el directorio, que son agentes de socialización. Evidentemente no tienen que reemplazar la familia, ¿no? Ni la iglesia, ni la escuela. Son medios, instrumentos, hay que aprovecharlos. También un título es El anuncio y la catequesis en la era digital, ¿no? Y comienza diciendo el número 370 que la iglesia está llamada a poner al día las propias formas de anunciar el Evangelio con este lenguaje a estas nuevas generaciones, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es llevar a Cristo allí, en estos continentes digitales. Tenemos que tener esa presencia. Por eso la catequesis también enseñará a valorar el sentido de la vida, la dignidad del cuerpo, la afectividad, la identidad de género, la justicia y la paz, que en la era digital a veces son interpretadas de un modo diferente, mal interpretadas. Y también dice el directorio que la catequesis es un lugar en el que la experiencia de Dios se hace comunión, y se comparte además lo vivido. Especial referencia hace el directorio a la catequesis en algunas cuestiones de bioética. Recordemos, un tema importante, una gran crisis mundial de esta materia. Y sabemos que los principales temas son el tema del inicio de la vida, el fin de la vida, la salud, la experimentación sobre personas, sobre el inicio de la vida, todo lo que se refiere al estatuto del embrión humano, la procreación médicamente asistida, el tema del fin de la vida, todas las cuestiones de la eutanasia, los cuidados paliativos, la misma definición de qué es la muerte, y bueno, todo el tema de la experimentación, ¿no? La ingeniería genética, la biotecnología. Allí, digamos, hay que estar actualizados en materia moral, pudiendo dar consejo y enseñar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que va incluso directamente contra la dignidad de la persona humana, directamente contra la vida humana. Nos invita el directorio a distinguir intervención terapéutica de manipulación, ¿no? Todo el tema del gender, todo el tema de la ideología de género, toda la cuestión del sexo biológico, ¿no? En fin, todos estos temas, de alguna manera la catequesis también tendrá que educar a los catequistas en la formación de una conciencia sobre las preguntas importantes de la vida humana. Bueno, el directorio pasa a otro título, que es la catequesis e integridad de la persona, y nos habla del compromiso por la defensa de la vida, por su dignidad, ante expresiones de lo que llama la cultura de la muerte, este término acuñado por el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Nosotros en la Iglesia creemos que hay vida
lo defendemos desde el primer instante de la concepción y la defendemos hasta la muerte natural. También condenamos la pena de muerte, que es una medida inhumana. La catequesis tendrá su compromiso ecológico, el cuidado de la casa común es importante, hace referencia a una ecología integral, o sea, una ecología ambiental, una ecología económica, una economía social y política, cultural. O sea que en este sentido hay algunas crisis también ecológicas, con la contaminación, el cambio climático, el uso de los recursos primarios, la pérdida de la biodiversidad, esa desigualdad que existe en el planeta. Bueno, entonces la catequesis también tendrá en cuenta estas cuestiones y enseñará justamente la sabiduría de los relatos bíblicos en esta materia y también del magisterio social de la Iglesia. Bueno, el siguiente título es la catequesis y la opción por los pobres. Nos vuelve a recordar el directorio que siempre existe un mutuo enriquecimiento entre el catequista y justamente aquel que recibe la catequesis, que está en esta situación. Por eso dice aquí, por un lado uno está llamado a liberarlos, pero también a liberarnos, a curar, pero también a ser curados, a evangelizarlos, pero también a ser uno mismo evangelizado por ellos, ¿no? Cuántas experiencias de solidaridad y de voluntariado, ¿no? Tenemos que enseñar y aprender a encontrar a Cristo en el cuerpo llagado de los pobres, ¿no? También en este sentido la catequesis recuerda que la pobreza es una virtud, que además nos permite usar correctamente los bienes materiales, dándole el valor que se merecen y ayudando a cada uno a vivir de un modo libre y sano, porque no vivirlo así es esclavizarse. También recuerda la Jornada Mundial de los Pobres, que invita a la reflexión catequética, que esté acompañada por un compromiso de atención a los pobres y los marginados. El siguiente subtítulo también está vinculado porque habla de la catequesis y compromiso social y nos recuerda que la catequesis, con la ayuda de la doctrina social de la Iglesia, motiva a los fieles para que actúen en favor del bien común, ¿no? Todos, cada uno según sus posibilidades, pero estamos llamados a eliminar las injusticias, a construir la paz, a salvaguardar lo creado, a promover diversas formas de solidaridad, de subsidiariedad. Y evidentemente los fieles que tienen mayores responsabilidades en este campo, social, cultural, mediático, económico, político, bueno, habrá que estar especialmente cerca de ellos, ¿no? Para formarlos, para animarlos, para que hagan mucho bien, ¿no? Bueno, el último título es la catequesis en el ambiente del trabajo y nos recuerda este tema importantísimo, que el Señor confirió al trabajo una altísima dignidad, ¿no? El hombre fue creado para trabajar, el Señor santifica su trabajo, estamos llamados a santificar nuestro trabajo, todos, Cada persona ofrecerá su trabajo y lo asociará a la obra redentora de Cristo, siendo colaboradores también en la obra de la salvación, con el Señor, con nuestro trabajo. Y bueno, tenemos también la propuesta de la doctrina social de la Iglesia para la catequesis, para la formación, que es tan lindo. Aprovechemos, por ejemplo, el compendio, que está realmente muy bien explicado todo este tema, ¿no? Bueno, así terminamos el capítulo 9. Bueno, Dios mediante, la última será la próxima será la última meditación. Meditaremos el capítulo 11 y 12 y así finalizaremos este itinerario, este recorrido, esta meditación con los temas más importantes del directorio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.